Entonces, el tema que tenemos hoy en defensa de nuestra fe, lo que nosotros creemos, creo que todos creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, creemos en un Padre Celestial, un Espíritu Santo y en Cristo nuevamente. Eh, Creemos bastante, creemos mucho de la palabra de Dios y podemos nosotros defender lo que creemos cuando se nos cuestione esto. Nuestra fe ha sido, y por mucho, mucho tiempo, ha sido cuestionada y la Biblia nos llama a estar preparados para esto. Yo voy atrás, atrás a Eva, digamos, si Eva hubiera estado más alerta, más preparada ante el cuestionamiento del enemigo, quizá ella hubiera respondido de una manera diferente. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Por ejemplo, cuando nos tocan a puerta los testigos de Jehová, ¿qué hacemos? Yo creo que la mayoría de nosotros no abre la puerta. Y, y yo sé que eso molesta a muchos de nosotros, que alguien venga a hablarnos de una doctrina equivocada, pero a veces es bueno que respondamos, que les digamos a ellos lo que nosotros creemos, que podamos nosotros confrontarlos con la verdad de la palabra. A cualquiera que sean, estoy hablando de testigos de Jehová, pero pueden ser mormones, pueden ser musulmanes, lo que sean. Tenemos nosotros que estar bien arraigados en la palabra, en el conocimiento, para poder nosotros hacer frente a cuestionamientos. Desde tiempo atrás, repito, la Inquisición fue un grupo que quiso eliminar la Biblia, eliminar el cristianismo a la manera como lo conocemos ahora, eliminar la palabra de Dios, y, y no lo han logrado. Desde Cristo Jesús quisieron matar a todos los creyentes, los mártires en ese tiempo, para ver si se paraba el cristianismo, y no se paró el cristianismo. Siguió adelante. Y repito, la palabra nos llama a nosotros el poder contestar cuando se nos cuestiona. Y cualquiera que sea, y yo creo que eso es importante para todos, que sepamos cómo responder, que sepamos dar respuesta a aquellos que nos preguntan. Y vamos a ver este tema, repito, creo que es importante. Vamos a empezar primera de Pedro 3 13 al 16. Ujú. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Amén. ¿Puede leer nuevamente el versículo 15, Elsie, por favor? El 15, sí. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén, Amén. amén. Entonces la palabra aquí es clara, nos está diciendo que estemos preparados nosotros para presentar defensa a todo aquel que nos demande una respuesta de lo que nosotros creemos. Y nos dice que lo hagamos con mansedumbre, con reverencia, con respeto, con amor. Y es importante que sepamos decirle a alguien que nos pregunte: ¿y usted por qué es cristiano? ¿Y usted en qué cree? ¿Por qué usted no es de otra religión? Es importante todo esto. De esta manera podemos nosotros responder sabiendo nosotros cómo responder a esto.
Y en el libro de Judas también, 1, 3, 4 también nos habla de esto. Y vamos a leer esta escritura también. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Nos dice aquí también Judas la necesidad de, de, de hacerlo, dice, que sigan luchando vigorosamente, dice, que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Esa fe que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, esa fe que tenemos en la palabra de Dios, dice que luchemos vigorosamente, defendiendo lo que creemos nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros responder? Hay muchas maneras, hay muchos argumentos acerca de cómo defender la fe. Hoy no vamos a estar hablando de todos los argumentos que hay, son muchos, pero principalmente, ¿cómo podemos nosotros responder a alguien si, si no tenemos conocimiento nosotros? A través del conocimiento de la palabra podemos hacer frente a todo pensamiento que venga en contra de la verdad. Por eso es que, repito, estos cultos o religiones como los testigos de Jehová, los mormones, hacen adeptos porque toman a gente que no tienen conocimiento y se unen a ellos. Claro, desde luego vienen muy educados, eh, respetuosos, pareciera, y de esa manera convencen a muchos. Pero nosotros tenemos que tener ese conocimiento, creer verdaderamente cómo responder a lo que nosotros creemos. Veamos qué nos dice 2 Corintios 10, 4 y 5. Somos, voy a leer desde el 3. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Entonces nos dice esta escritura que tenemos armas nosotros, que el Señor nos ha dado armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice que a través de estas armas que tenemos destruimos argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si quieres, lo leo. Y llevamos cautivo Todo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Lo leo otra vez? Ok, vamos a leerlo otra vez. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, no son de este mundo, sino las de este mundo son son armas poderosas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de descriptar argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén, amén. Veamos entonces, esto es muy importante y probablemente hemos leído esta palabra y la hemos aplicado muchas veces, pero esta escritura nos está diciendo que tenemos nosotros armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, la destrucción de todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Vio? ¿Y cuáles son estas armas? Las armas. Bueno, el Espíritu, No, el Espíritu en nosotros, esa armadura que Dios
ha puesto en nosotros, que la palabra nos habla. Esa armadura, la palabra de Dios, son armas poderosas que tenemos nosotros para hacer frente a cualquier otro tipo de conocimiento que venga en contra de la verdad de Dios. Y se han levantado muchos. Y el otro día hablábamos de cómo se han levantado ahora el judaísmo nuevamente, la ley, tratando de que la gente vuelva a la ley del judaísmo. Se han levantado muchos tipos de doctrinas, religiones, cultos, lo que sea. Y eso viene a confundir la gente, a convencerla tal vez, porque no tienen argumentos, no saben cómo hacer frente a esto. Pero la palabra aquí nos está advirtiendo que tenemos nosotros armas poderosas en Dios. Nuevamente dice, para la destrucción de todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto es algo importante y repito, lo hemos leído probablemente otras veces, pero tenemos nosotros esas armas. Tenemos que usarlas. Todo argumento que venga contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, tenemos nosotros esa responsabilidad de pelear, de luchar, como leíamos en Judas aquí, que luchemos vigorosamente por la fe que nos ha sido encomendada a nosotros los creyentes. A ver, muchas veces nos sucede eso, a todos, que alguien viene a tocar la puerta y mejor no queremos molestarnos y, y bueno, pero nos podemos encontrar a alguien en la calle, en el bus, en un parque, donde sea. A mí me tocó una vez en el estadio con un muchacho que, que Dios me dijo, háblale a él de la palabra de Dios. Y ahí en el estadio, él dio su alma al Señor. En cualquier parte puede el Señor usarte, en cualquier parte el Señor puede decirte, háblale a Él, tú tienes armas poderosas para llevar a esta persona a Cristo. ¿Cómo defender nuestra fe? Yo creo que lo más importante, estar seguro de lo que creemos, estar seguro de la palabra de Dios. Siempre se ha dicho que para distinguir lo falso de lo verdadero es conocer claramente lo verdadero. Alguien decía en un banco que para saber cuál billete es falso, tenemos que conocer el verdadero, estar seguros de ese billete verdadero para poder distinguir lo que es falso. Cuando nosotros conozcamos bien la palabra de Dios, podemos distinguir lo que es falso. Y la palabra nos manda esto para defender nuestra fe. Juan 17:3 nos habla claro de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y vamos a leer esta escritura. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Amén. Hemos leído esta escritura anteriormente, pero vean lo importante de esta escritura. Esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, al Padre, y a Jesucristo, a quien Él envió. Que lo conozcamos a Él. ¿Cuánto le conocemos? ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Esto es importante para todos, para hacer frente al conocimiento del mundo, hacer frente a aquel que nos quiera traer un evangelio diferente. Todo esto es importante, la defensa de nuestra fe. Lo hacemos conociendo verdaderamente el evangelio, conociendo lo que es verdadero y podemos distinguir lo que es falso. Al principio decía que hay argumentos que podemos usar a favor de la existencia de Dios, a favor del conocimiento de Dios. Y no vamos a estar hablando de muchos argumentos. Pero hoy voy a tocar un poquito uno de ellos únicamente. Pero veamos
¿Qué argumentos tenemos nosotros para, para, para defender nuestra fe? En el caso mío personal, para aquellos que me conocieron tiempo atrás como no creyente, yo mismo puedo decir, Dios cambió mi vida. Y esto es un argumento para mí que lo puedo decir a otros. Dios cambió mi vida. Lo que Dios hace en nosotros es un argumento poderoso. De lo que yo era a lo que yo soy ahora, solo Dios lo pudo haber hecho. Yo no me puedo cambiar a mí mismo, ni trato de ser una mejor versión mía, sino lo que hago es, como Pablo decía, que yo muera para que Cristo viva en mí. Ahora, lo que yo creo ahora, lo que Dios está haciendo en mí todavía, a través de la fe que Él ha puesto en mí, yo sé que es una fe verdadera, donde hay esperanza, hay justicia, hay salvación, hay algo que no tenía antes. Para mí, la mejor evidencia es esta, yo mismo, lo que Dios hizo en mí. Y cada uno de ustedes debería ser así. Lo que ustedes fueron antes y lo que Dios está haciendo ahora, lo que son ahora en Cristo Jesús. Esa transformación que Dios hace en nosotros, que solo Él la puede hacer. En el mundo no podemos lograr esto. Sí, la universidad me transformó, pero al contrario, me sacó del poquito de fe que tenía para hacerme un agnóstico y ateo, digámoslo así. Ahí se transforma uno, pero negativamente. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente, cambiarnos a nosotros completamente. Solo Él lo pudo hacer. Y yo les digo a ustedes, la mejor evidencia que puede haber es el testimonio que tenemos en nosotros, lo que reflejamos en nosotros ante el mundo, a través de lo que Dios está haciendo, a través de ese fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la fe, la paciencia, la bondad, la templanza, el dominio propio, todo lo que es el fruto del Espíritu. Si esto se manifiesta en nosotros, hay gente que puede ver esto, hay gente que puede ver que hay algo diferente en nosotros. Y repito, esta es la mejor evidencia que puede haber para otra gente que quizá no creen, de que hay en nosotros algo o alguien que nos está cambiando, que puede transformar nuestras vidas. Y esto es algo, repito, que otros necesitan, que otros pueden ver en nosotros y que Dios lo puede hacer en otros también. Y yo sé que en nuestro mundo habrá gente que cree lo contrario y quizá nos querrán cambiar a la manera que ellos piensan, a la manera como ellos ven el mundo, a la manera como ellos son. Pero si en nosotros se manifiesta este espíritu, se manifiesta esta evidencia, se manifiesta Dios, nada de esto nos podrá cambiar. Nada, nada nos podrá hacer volver atrás. ¿Qué evidencia hay en nosotros que podemos mencionar acerca de la existencia de Dios, de lo que Dios está haciendo en nosotros y en el mundo entero? Repito, nuestro testimonio es la mejor evidencia. Vamos a leer Colosenses 3, 12 al 17. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, y enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, perdón, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Gracias, Carmencita. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿A quién vemos en esta palabra? A un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano lleno de Dios, escogidos, dice, santos, amados, de profunda compasión, benignidad y humildad, mansedumbre, paciencia. Cristianos que se soporten unos a otros, perdonándose unos a otros cuando alguien tiene queja contra otro. De la misma manera como el Señor nos perdonó, hagámoslo nosotros. Esta es la mejor evidencia que puede haber ante el mundo, ante otra gente. Cuando la gente vea esto en nosotros, van a ver algo diferente. Es algo diferente a lo que es el mundo. Dice que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. La palabra de Dios abunde abundantemente en nosotros. Que todo lo que hagamos, dice de palabra o de hecho, que lo hagamos todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios en todas las cosas. Este es un cristiano que puede testificar ante otros, donde la gente puede ver verdaderamente un hijo de Dios. Repito, esta es la mejor evidencia que puede haber para otros ante el mundo, porque el mundo no nos puede dar esto. Y estamos llamados nosotros más bien a que todo esto lo transmitamos a otros, lo llevemos a cuanta gente sea es posible. Esta es una evidencia para mí poderosa, lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Ser verdaderamente un hijo de Dios, con todo lo que habla esta palabra en Colosenses. ¿Somos así verdaderamente? Yo sé que estamos en proceso todos, pero aprendamos más, conozcamos más a Dios. Él nos está pidiendo todo esto, conocerlo a Él, conocer su palabra, ser más como Él, morir al mundo. Todo esto nos habla la palabra. Esto es un cristiano y eso es lo que tenemos que reflejar al mundo. Repito, no una mejor versión de nosotros, pero mostrar a Cristo en nuestras vidas. La Biblia nunca ha pretendido demostrar la existencia de Dios. No, la Biblia desde un principio dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y, desde un principio habla de Dios, lo que es Dios, el Dios poderoso, el Dios eterno, el Dios grandioso. Desde un principio vemos esto en la Biblia. En un momento vemos que trata de probar la existencia de Dios, pero a Dios se le ha cuestionado siempre. Por siempre ha habido gente que dice, no, creo en la ciencia, Dios, lo de Dios eso es de fe para algunas personas, pero no tiene argumentos convincentes. Pero esta es gente que verdaderamente no trata de buscar la verdad. Cuando nosotros vemos los argumentos que hay para la existencia de Dios, nos daremos cuenta de, de que el que no cree simplemente no quiere creer. La misma creación de Dios que nos habla desde un principio, la palabra de Dios. Es un argumento enorme, grandioso. ¿Quién puede crear cielos y tierra?
¿quién puede crear un universo? ¿Quién puede hacer las cosas en este mundo sino un Dios todopoderoso? Yo sé que hay mucha gente todavía buscando respuestas por otro lado, buscando respuestas en laboratorios, en la ciencia, en la universidad, lo que sea, porque verdaderamente no quieren tener una responsabilidad con Dios. No quieren que Dios los llame a juicio. Y yo me sentía de esa manera mucho tiempo atrás. Yo no quería darle cuentas a Dios. Y estoy seguro que mucha gente no quiere eso tampoco. Pero hay un Dios al cual le daremos cuenta a todos. Todos vendremos ante Dios a darle cuenta de nuestra conducta en este mundo. A darle cuenta de nuestras decisiones. Vamos a leer Génesis 1:1. Creo que todos lo sabemos, pero no importa. Vamos a leer esta escritura cortita. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, Carmencita. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Repito, yo sé que mucha gente cuestiona esto, que hay respuestas en la ciencia y la ciencia no está cerca de dar una respuesta al universo, a lo que se ve en el mundo, a lo que se ve en el espacio. La Biblia nos dice que Dios creó todo esto, que Dios lo hizo todo. Y vamos a leer de una vez Salmos 19:1-4, que nos habla de esto también. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén, amén. Nuevamente nos dice esta escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios a través de lo que vemos en el espacio, lo que vemos en el cielo. Vemos la obra de Dios, vemos lo que Dios hizo, vemos lo que Dios está comunicando, lo que Dios nos está hablando al respecto, de lo que Él es, de lo que Él hizo. Y probablemente muchos dirán, bueno, eso está en la Biblia nada más. Pero no, no. Hay argumentos poderosos sobre esto, de la creación del universo, de lo que Dios está haciendo. Vamos a ver un pequeño video acerca del orden perfecto del universo. Esto tiene que ver un poquito con el argumento cosmológico. Repito, no quiero entrar mucho en terminología y en este pequeño video se usa mucha terminología, quizá un poco confusa, pero luego voy a hablar un poquito sobre esto. Vamos a ver este video y luego lo vamos a comentar. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo.
Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar: un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino.
Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bueno, yo sé que este video, repito, tiene mucho palabritas un poco complejas, confusas tal vez para nosotros, pero en pocas palabras lo que está diciendo acá es que el universo, todo está hecho de una manera tan fina, tan ordenada, de que si se moviera algo, como dice ahí, del grosor de un cabello, no existiríamos nosotros, no existiría el universo. Todo está hecho de una manera tan precisa, tan perfecta, que si se moviera u- una milésima de pulgada, la órbita de alguno de los planetas sería un caos en todo el universo. Y los científicos están descubriendo todo esto. Han descubierto el propósito de Mercurio. Mercurio tiene una gravitación tan fuerte, que atrae todo lo que en el espacio anda perdido ahí. Y por eso que en el planeta Tierra no cae tantos, tantos meteoritos como debería, porque Mercurio los atrae a todos. Y es una manera donde Dios protege a este planeta. Todo en este sistema solar, todo en el universo está hecho de una manera tan fina, tan ordenada, que los científicos no tienen respuesta para eso. Y estaba viendo un número de científicos que a través de estudiar todo eso se han convertido a Dios. Tengo aquí una lista de un Joseph Priestley, Alejandro Volta, Luis Pasteur, el mismo Albert Einstein. Al final no se supo si él dio su vida a Cristo, pero él vio en las cosas que él descubrió que tenía que haber alguien creando todo. No podía haber hecho al azar. No era el producto del Big Bang como muchos conocen. Tenía que haber alguien diseñando todo lo que existe para que pudiera haber vida, para que pudiera haber orden, ese orden perfecto que hay en el universo. Y a través de este argumento, muchos han venido a Dios, han creído en un Dios. Y repito, hay más argumentos que probablemente luego vamos a estudiar y vamos a tocar un poquito. Y yo sé que para mucha gente, no importa la cantidad de argumentos que se le presente, van a haber incrédulos, siempre habrá incrédulos en este mundo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que se dicen ateas, incrédulas, y simplemente yo veo eso, que no importa lo que se les diga, no importa las evidencias que se les presenten, simplemente no quieren creer, no quieren. Veamos lo que dice Juan 20:30, y ya nos falta Hizo, poquito para terminar. hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Amén. Ah, puede leer el 31 también, perdón. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Puede leerlo nuevamente, sí, hombre, por favor. El 30 y el Sí, 31. los dos, sí, por favor. Ok. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, Amén. amén, amén. Veamos que dice aquí que él hizo muchas señales, que no todas están escritas aquí. Y muchas señales las hizo al frente de sus discípulos. Y los discípulos no creían. Muchos dicen en, en Juan, ah, en Juan 6, dice que muchos volvieron atrás, no creían lo que él decía, no creían, aún viendo las obras que él hacía, no creían. Los mismos fariseos vieron las obras de Dios, sanidades, y prefirieron quedarse ellos con su ley, con sus creencias, con sus puestos en la sinagoga, que creer. Muchos no van a creer, pero nosotros tenemos esa responsabilidad de tener el conocimiento, de saber palabra. Y además de la palabra, ver estos argumentos científicos también. La ciencia supuestamente para muchos contradice la fe, las escrituras, y no es así. Más bien se están dando cuenta que la ciencia está respaldando la existencia de un Dios, alguien que diseñó todas las cosas, que respalda la palabra de Dios. Leamos Salmos 14, 1 al 3, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Gracias, Ligia. Veamos el principio de esta escritura. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio. Y podemos ver lo que quiere decir la palabra necio. Cada quien podrá buscarlo. Pero es aquella persona que no importa las cosas que se le digan, no va a poner atención. No quiere creer. Dice Aquí el tengo la necio en su definición. corazón. Perdón, Aquí tengo la el significado, definición. la definición de necio. Ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber. Usado también como sustantivo. Fallo de inteligencia o de razón. Imagínense. Terco, porfiado, que hace lo que dice, que hace, porfiado en lo que hace o dice, propio de la persona necia. Bueno, y muchas veces, o la mayoría de las veces, simplemente no quiere entrar en razón. Es terco en lo que él cree, en lo que él dice, y de ahí no lo saca nadie. Y ese es el que dice, no hay Dios. Por más evidencias que se le presente, por más cosas que vea, y vemos la escritura anterior que Jesucristo hizo muchas señales y muchos no creyeron, muchos no creyeron. Pero nosotros tenemos todo esto para creer. Tenemos todos estos conceptos en la palabra y en la ciencia para creer en ese Dios verdadero, para poder nosotros decirle a otros cuando otros cuestionen. Y vamos a leer Romanos 1, 18 al 25. Aquí, creo que es una escritura muy importante también.
Dice así, bueno, el título dice La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén, amén. Wow, si podemos escudriñar esta escritura, este pasaje de Romanos, eh, casi que resume todo lo que estamos hablando aquí. Dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. De los necios, de los tercos, que quieren detener la verdad de Dios con sus propios razonamientos. Y repito, la ciencia misma está apoyando a un Dios creador, pero, pero dice aquí que Dios, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tenemos excusa. No tenemos excusa. El mundo no tiene excusa, la gente no tiene ninguna excusa, porque Dios, todo lo invisible de Él, el poder, se ve en su creación, en todo lo que existe. Ahí vemos la mano de Dios y cada vez se descubre más y más lo que Dios ha hecho. Eso es lo que hace la ciencia, descubrir lo que ya Dios hizo. Con todos los telescopios y todo, simplemente están descubriendo lo que Dios ya hizo. Pero muchos se mantienen tercos, necios, en sus propios razonamientos. Nosotros conocemos verdaderamente a Dios a través de lo que está en la palabra. Pero es bueno que conozcamos todo esto también, todos estos argumentos, estas evidencias que hay. Y repito, más adelante podemos hablar un poquito más de estos. La palabra nos habla de que seamos sabios, de que podamos enseñar, corregir y confrontar a otros. Veamos Colosenses 4, 5 al 6 acerca de esto, por favor. Entonces, Colosenses 4. no, primera de Timoteo, primera de Timoteo y Juan. ¿Tenemos Colosenses o no la di yo? Colosenses. No, Ok, bueno, voy a leer Colosenses 4, dicen, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Que sepamos nosotros cómo responder a cada uno. Por eso nuestra palabra dice, debe ser agradable, sazonada con sal, dice aquí la palabra. Que seamos sabios, dice. Andemos sabiamente, redimiendo el tiempo, que podamos responder a cada uno cuando se nos cuestiona. Y vamos a leer 2 de Timoteo también, 2, 22 al 26. Dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz,
y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Qué lindas. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lo lograrán escapar. Por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Amén, amén. First Entonces Timothy, veamos que dice la palabra, el siervo de Dios, nosotros como siervos de Dios, que no seamos contenciosos, sino amables con todos, aptos para enseñar, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Eso somos nosotros, llevando nosotros de esa manera, una manera amable, con amor, llevar a otros la palabra, llevar la verdad. Dice, por si Dios les conceda que se arrepientan y que ellos comprendan la verdad también. Vean lo importante de lo que Dios, la responsabilidad que Dios nos está dando a nosotros. Que podamos corregir, dice, que podamos enseñar, confrontar a aquellos que se oponen a Dios. Por si Dios les da, les conceda que se arrepientan y vengan a comprender la verdad también. Repito, eso somos nosotros. Lo que tenemos que estar preparados de esa manera y de la manera como debemos hacerlo para poder nosotros defender la fe que tenemos nosotros y llevar nosotros lo que tenemos, lo que creemos a otra gente. Este es el mensaje. Sé que creo que había dado la escritura de Juan 20, pero creo que ya la leímos. Eh, sí, el Señor hizo muchas señales que están escritas en este libro, pero no vamos a leer esta otra vez. Nada más quiero dejarlos con esto. El Señor quiere que estemos preparados, el Señor quiere que estemos instruidos, el Señor quiere que podamos defender la fe que tenemos. Lo que nosotros creemos que podamos defenderlo. Cuando nos cuestionan, cuando alguien nos dice algo en contra de lo que creemos, que podamos nosotros defender eso. Yo sé que hay mucha gente que dice, "Bueno, pues eso está en la Biblia, nada más". Hay muchos escritores, muchos historiadores que hablan de Cristo. Voy a darles algunos nada más. Está Flavio Josefo, Cornelius Tacitus, Seutonio, Talos. Son varios historiadores en el tiempo de los apóstoles que escribieron acerca de Dios, acerca de Cristo, que escribieron las cosas que sucedieron también. Todo esto tenemos nosotros que saber, tener conocimiento también de otros historiadores, porque hay mucha gente que dice, no, eso es la Biblia nada más. No, hay otros que escribieron acerca de esto. Y es bueno que nosotros lo sepamos, que estemos preparados, que tengamos conocimiento de todo esto y podamos defender la fe. Los dejo con esto. Creo que es importante que nosotros estemos siempre preparados para dar respuesta a cualquier persona que cuestione nuestra fe, que hay argumentos, hay evidencias. Muchos dicen, no, eso es por fe nada más. Claro, es por fe, pero hay evidencias también. Hay evidencias que podemos nosotros mencionar, argumentos a favor de lo que creemos nosotros en Cristo, en un Dios poderoso, un Dios creador. Mucho de esto podemos hablar nosotros y podemos conocer. Dios les bendiga
Dios les guarde y